Frente a cualquier peligro que atente contra nuestra integridad, nuestro cuerpo inconscientemente va a reaccionar con miedo en aras de protegernos. Pero ¿qué pasa cuando ese miedo se fundamenta en algo que solamente existe en nuestra mente? Cuando estamos hablando de un miedo irracional, ¿cuánto nos puede llegar a limitar esto? ¿Cuán infelices podemos realmente llegar a ser a causa de nuestros miedos? ¿Es, por ejemplo, usted de las personas que tiene años trabajando en un lugar donde no se siente feliz, pero no se atreve a dejarlo porque no sabe qué puede pasar el día de mañana? Pues probablemente usted esté siendo dominado por el miedo. Aquí la gran pregunta es cómo enfrentarlos, cómo superar esa situación, cómo hacernos conscientes y poder trascender ese miedo. De todo esto vamos a hablar el día de hoy en nuestro programa. Participe con la etiqueta numeral Soluciones Miedo a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram @solucionesgb. Como siempre, también les invitamos a que nos sigan a la cuenta de la casa en Telegram @globovisión_oficial. Y si están saliendo de su casa pero tienen un dispositivo móvil con acceso a internet o tienen internet en el trabajo, también pueden seguir nuestro programa durante la próxima hora a través de nuestra página web www.globovision. ¿Sabe usted cómo afrontar el miedo? Háganoslo saber a través de nuestra cuenta en Twitter @solucionesgb. Ya estamos por allí realizando una encuesta que por ahora va muy cerrada. 50% de las personas nos dicen que sí, el otro 50% nos dice que no. Y esto sencillamente se traduce en que definitivamente hay necesidad de conocer por parte de muchísimas personas pues cómo enfrentar los miedos, porque de una manera u otra estamos muy conscientes de que es algo que nos paraliza. Es algo que muchas veces nos impide hacer cosas que realmente queremos hacer, pero que no sabemos muchas veces cómo manejar o cómo controlar. Precisamente para conversar sobre esto, para darnos pues luces sobre qué podemos hacer en estos casos, nos acompaña el día de hoy Yannick Rivière. Él es director de Caracas Coaching, coach profesional, y lo acompaña también un coach e instructor de buceo. Él es Jorge Cos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Vamos a partir, como siempre, de lo básico, lo fundamental. ¿Qué es el miedo, Yannick? Buenos días, Natalia, un placer estar contigo. El miedo es básicamente una emoción. De hecho, es una de las 6 emociones básicas. ¿Por qué hablamos de emociones básicas? Porque son emociones que se traduce en la cara de cada uno de nosotros exactamente de la misma forma, y eso no importa tu cultura, el país donde estés, es decir, que seas de Venezuela, de Vietnam, de Marruecos, de Alemania, el miedo, como esas 5 otras emociones básicas, se va a traducir en ti exactamente de la misma forma. Es decir, que podemos percibir el miedo en la cara del otro, no importa la nacionalidad que tengamos. Entonces, eso es la primera cosa. Y como cualquier emoción, hay que saber que una emoción es algo que no dura, es una cuestión de fracciones de segundo. Si no estamos hablando de algo más largo. Y última cosa que hay que saber, como cualquier emoción, una emoción no es a la base ni positiva ni negativa, sino es una señal de que está ocurriendo algo. Pero solemos percibirlo, digamos, por lo general de manera negativa, el miedo. Cuando hablamos de miedo, muchas personas dicen, no, yo no soy miedoso, ¿no? ¿Qué ocurre con esa percepción que hay sobre el miedo, sobre todo en nuestra cultura? Claro, fíjate. Inicialmente, siguiendo en la línea de lo que Yannick está mencionando, el miedo forma parte de nuestra carga evolutiva, en el cual es una emoción que nos permite por momentos, por segundos, tener una respuesta de huida ante un peligro inminente que ponga en riesgo nuestras vidas. Y hoy día nos enfrentamos a muchos miedos que no ponen en riesgo nuestras vidas. Entonces, eso es lo que hay que diferenciar. Okay. ¿Sí? Es decir, el miedo es algo natural al final del día. No solamente natural, sino que hay que prestar atención al miedo. El miedo es lo que te permite, por ejemplo, ver en la calle antes de cruzar y no cruzar sin prestar atención en nada. Es decir, el miedo de cierta forma te protege de muchas cosas. Entonces, el reto no es tanto tratar de anularlo, sino ser capaz de escucharlo, de entender cuál es la señal que está mandándote, de tal manera que saber traducirla e interpretarla. Así es, porque el miedo entonces es necesario, es muy necesario en muchas situaciones de nuestra vida, porque como ya lo decíamos, es una respuesta natural del cuerpo ante un estímulo que puede significar
un peligro, un alto peligro para la persona. Por ejemplo, lo que decías de la persona que va cruzando la calle, evidentemente usted ve que el carro se acerca a alta velocidad y el miedo es lo que hace que usted se detenga y retroceda o termine de avanzar para evitar pues ese ser atropellado, por ejemplo. Pero evidentemente hay otra parte, como ya lo decían. ¿Qué pasa cuando el miedo se fundamenta en cosas que no existen, en cosas que quizás existen solamente en nuestra mente? Sí, bueno, hay que revisar lo que nosotros hemos aprendido previamente a través de nuestra experiencia y también el patrón de pensamientos que nosotros podemos tener. Hay miedos que pueden ser aprendidos, sí. Particularmente yo observo la condición de otra persona y veo que la persona tiene miedo ante una situación específica, ver qué tanto yo adopto ese miedo o no, si no he tenido la experiencia previa. En ese caso habría que ver si realmente yo me estoy exponiendo a una situación de miedo real o es algo que yo estoy percibiendo como miedo que no pone en riesgo nuestra vida. Y va muy de la mano del patrón de pensamientos que la persona tiene. Ok, y es fácil reconocer esa diferencia. La mayoría de las personas están educadas como para saber cuándo se trata de uno o del otro. La persona no está educada a eso no significa que no se pueda hacer. Claro. Efectivamente, tal cual decía Jorge, hay la parte, digamos, reptiliana, que significa sencillamente que nosotros estamos construidos para responder al miedo y a varios peligros que anteriormente existía, pero que no existe necesariamente el día de hoy. Y también la parte cognitiva, que es la construcción por nuestra experiencia, nuestra educación, que hace que construyamos un miedo diferente. Es que hay una parte que va mucho por la percepción. Ejemplo sencillo, si tengo miedo a las arañas, puede ser porque sencillamente desde niño mis padres viéndome jugando con una araña empezaron a gritar diciendo que era peligroso, cosas así que no recordemos, pero poco a poco que va a construir un conocimiento diferente, una relación diferente que hace que pueda tener miedo frente a ese tipo de situaciones. Porque el hecho de que no recordemos algo no significa que no esté dentro de nuestro cerebro. Tal cual, y muchas cosas son inconscientes. Así Justamente el reto y de cierta forma el coaching, lo que hacemos nosotros, permite eso, permite hacer consciente lo inconsciente, es decir, que tú te das cuenta de dónde viene eso, de tal manera saber manejarlo. Es decir, que si tú logras a racionalizarlos, ese miedo obviamente desaparece. ¿Desde qué momento el miedo forma parte de nuestra vida? ¿Desde el mismo momento que nacemos, quizás? Bueno, como emoción, sí, desde el mismo momento en que nosotros nacemos, forma parte de nuestras vidas. De hecho, como lo manifestaba anteriormente Yannick, el miedo se puede reconocer en el niño por su gesto facial. ¿Sí? La persona coloca gesto facial o rostro de miedo sin saber qué es el miedo. Ahora, a medida que el niño va creciendo, va aprendiendo cosas y va racionalizando sus experiencias, es cuando el miedo ya se vuelve incapacitante con respecto y diferencial a lo que es la emoción como tal de respuesta huida ante una situación de peligro. Ese miedo natural, por decirlo así, ¿no? Que Exacto. Cuando se da como una reacción inconsciente, como lo decíamos una vez más, lo repetimos, ante un estímulo que obviamente representa peligro. Es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos. De hecho, para ir en el mismo sentido lo que dice Jorge, el primer miedo tiene que ver sencillamente con el peligro que tú percibes con la desaparición de la placenta. Así que cuando nace el bebé como tal, ya un primer abandono, una primera protección que desaparece. Salimos de esa zona de confort. Salimos de esa zona de confort, salimos desnudos, desprotegidos absolutamente de todo, y ya el primer miedo está aquí. Obviamente de forma inconsciente, el bebé no lo puede conceptualizar, pero desde aquí nace incluso la primera relación con la muerte. Y después, el verdadero miedo que empieza a sentir el bebé como tal es el miedo al abandono. Le dejas el bebé por unas horas y el bebé vuelve a ti como mamá, como papá, porque ya se asustó que lo abandonaste. Entonces, esos miedos ya desde muy chiquito ya están presentes. Y eso es algo que se va quedando allí en nuestro subconsciente, ¿no? Y que después nos pudiera jugar negativamente mucho más adelante en la vida inclusive. Y se puede esto traducir en
en ese miedo a la soledad que sienten muchísimas personas? Te voy a decir, había una psiquiatra muy famosa que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que era suiza, que estudió en Estados Unidos, que era especialista de tanatología. La tanatología es cómo estudias la relación de los seres humanos con la muerte. Okay. Y ella trabaja mucho con pacientes que están en fase terminal de su vida. Okay. Entonces era interesante porque ella explicó a través de muchos estudios que todos los miedos que tenemos, todos, de una forma u otra, están relacionados con el miedo a la muerte. Es decir, que los miedos funcionan como una cebolla y son diferentes capas que poco a poco, si tú quitas esas capas, se relacionan y se acerca el miedo al miedo. El miedo a la soledad, igual, la soledad, puede ser tener miedo a la soledad porque tienes miedo a quedarte solo. Si tú tienes miedo a quedarte solo, puede significar que tú tienes miedo a sentirte desprotegido frente a cualquier peligro. Si tú te sientes desprotegido, puede ser que tú tienes miedo a que te ocurra algo mal. Si te ocurre algo mal, puede ser un miedo a la muerte. ¿Sí me explico? Entonces, claro, cualquier cosa funciona de esa forma. Es el mecanismo de supervivencia. De sobrevivencia. Y lo interesante, que al final no se trata que tú te quitas ese miedo que tú tienes, porque si tú vas quitando la cebolla, entonces tú vas, como decirte, la capa de cebolla, tú vas acercándote a miedo más profundo, más difícil de trabajar, sino aceptar los miedos superficiales y manejarlo con miedo que hacen parte de tu vida. Hablábamos de la percepción como un elemento fundamental para determinar la cantidad de miedos irracionales o no que podamos tener. Y en esa percepción, obviamente, entra en juego lo que es el patrón de creencias, ¿no? Lo que ya decía Jenny, que probablemente una persona que tenga aracnofobia haya sido una persona que desde niño, en algún momento, estaba manipulando una araña o estaba muy cerca y los padres reaccionaron de una forma súper exagerada, haciéndole saber que es algo sumamente peligroso. Y en ese momento la persona, aunque no tenga el recuerdo pues muy claro, quedó marcado allí que está prohibido totalmente, que es algo muy peligroso. Pero, ¿qué hace, aparte de esto, a una persona más miedosa que a otra? ¿Hay características de nuestra personalidad que pudieran hacernos más vulnerables a desarrollar este tipo de miedos irracionales? Va a depender mucho de la experiencia de la persona, de lo que haya aprendido y cómo haya podido sortear situaciones de vida. Particularmente si una persona ha tenido fracasos en la vida y no ha sabido reponerse o no ha sido resiliente con respecto a esto, el miedo lo va a percibir de una manera distinta a una persona que ha tenido fracasos pero que ha podido superarse a lo largo del tiempo. ¿Quiénes son entonces los principales responsables de esa capacidad que tengamos todos de manejar nuestros miedos? Todo. Porque lo interesante de los miedos que son mecanismos incluso que hasta ahora son sujetos a investigación y por lo cual no tenemos una respuesta en todo. Primero, bueno, tú nombraste una palabra muy importante, hablaste de fobia. Pero miedo y fobia no son exactamente lo mismo. Exacto. Los miedos son cosas absolutamente naturales, son cosas que son importantes, como lo decíamos, no son ni positivas ni negativas, pero son señales que tú tienes que ser capaz de abordar y entender. Significa que de una forma u otra tú eres capaz de racionalizar ciertas cosas. Cuando tú estás en el marco de la fobia, la razón no existe más. Así que te pueden explicar que no es así, tú lo vas a ver de esa forma y la única respuesta que tú consigues en ti es huir de la situación, escaparte de la situación. Exacto. La fobia se caracteriza por eso. Y la fobia tiene mucho, ¿cómo decirte? Se alarga mucho, se mantiene en el tiempo y son cosas que son muy difíciles de trabajar, incluso porque hasta las raíces de la fobia no las desconocemos. Hay una parte cultural fundamental, lo decía Jorge al instante, la creencia que construimos son fundamentales, pero también hay como algo genético que percibimos si realmente saberlo y conocerlo completamente, los investigadores, digo yo, que hace que puede ser difícil hasta manejar la fobia como tal, porque son elementos de los cuales no logramos percibir realmente cuáles son las raíces exactas. Ok. Ahora, patrones de crianza que puedan facilitar el que una persona pueda o no desarrollar a lo largo de su vida más de estos miedos irracionales. Sí, es fundamental. ¿Qué tipo de patrones de crianza, por ejemplo? Cultural, por ejemplo, religioso, social. Hay muchos patrones y como lo decía Yannick, por ejemplo, si un niño se enfrenta a
a un juego con un animal y los padres ya de por sí lo ponen en alerta, ese miedo ya se empieza a inculcar, ya empieza a racionalizarse y queda permanentemente. Así la persona no sea consciente de eso. Imagínense ustedes además temerle a algo y no saber ni siquiera por qué le está Correcto. temiendo. Eso es algo mucho más frecuente de lo que quizás pudiéramos imaginar. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso seguimos hablando de este tema que está bien interesante. Quédense con nosotros. Por acá nos acaba de decir uno de los camarógrafos que el hombre es macho hasta que la cucaracha vuela. Yo no creo que eso se aplique a todos los hombres, pero a más de uno he visto montarse, salir corriendo cuando ven un tuqueque, cuando ven una cucaracha, cuando ven un ratón. Y es algo que le pasa a hombres y a mujeres. El tema de los miedos es bastante interesante porque muchas veces, como lo decíamos, no sabemos ni siquiera por qué le tememos a algo en particular. Lo hacemos porque sencillamente hemos visto que muchas otras personas también le temen, pero no sabemos realmente a qué nos estamos enfrentando. Voy a este punto porque estaba entre las cosas que leía cuando me estaba documentando para el tema, encontré que ciertamente estos patrones de crianza que son muy autoritarios, son muy exigentes, son muy sobreprotectores, suelen hacer al individuo más vulnerable a desarrollar este tipo de miedos a lo largo de su vida. ¿Por qué? Claramente porque no te permite, tú como niño, creciendo, haciendo tu propia experiencia, incluso enfrentándote a lo que puede ser supuestamente peligro y a no tener esa experiencia, sino que sea una construcción que te transmitieron. Entonces obviamente te puede transmitir un miedo sin que tú pudiste comprobar que realmente es así o que al contrario no es tan peligroso como pudieron contártelo. Entonces obviamente dejar, yo sé que para los padres es difícil, queremos todos proteger a nuestros hijos, pero al mismo tiempo hay que ser capaz de dejar al hijo hacer o a la hija hacer su propia experiencia y enfrentarse a ese tipo de peligro para que construya su propia percepción. ¿Por qué? ¿Qué significa tener una gran cantidad de estos miedos irracionales, de miedos a cosas que solamente están en nuestra mente, a situaciones que solamente están en nuestra mente porque no han ni siquiera ocurrido? No hemos en muchos casos ni siquiera evidenciado que en efecto, si te acercas para allá te va a pasar algo, por ejemplo. Sí, el mayor significado es no haber tenido una experiencia propia y no haber afrontado la situación en tiempo real o como una experiencia vivida, sino adoptarla como patrón de pensamiento o que se haya quedado en el subconsciente por algo que yo no recuerdo de la niñez. ¿Cuánto nos limitan los miedos? Nos pueden limitar muchísimo. Puede ser incapacitante incluso para poder llevar a cabo nuestras rutinas diarias de vida, nuestros objetivos o tomar decisiones como lo que tú mencionaste en algún momento de cambiar de trabajo si no me siento cómodo con lo que estoy haciendo. Y va hacia allá, ¿cuánto miedo hay en un empleado infeliz? Sí, porque existe el famoso miedo al desconocido. Entonces yo puedo estar muy infeliz en mi situación, cualquier sea, pero por el miedo a cambiar, que mi situación sea peor que la situación actual, entonces no me muevo, no hago nada y como decía Jorge, no tomo la decisión necesaria. Entonces ese miedo al desconocido hace que al final nos quedemos en una situación poco satisfactoria. Es decir, que la falta de conocimiento sobre el objeto al que se teme es básicamente la razón fundamental de estos miedos infundados, por llamarlos también así. Sí, hoy día sí, es fundamental porque al yo no tener la experiencia previa y no conocer, estoy obteniendo una información de miedo quizás de otras personas o del pasado, pero no estoy afrontándolo de la manera correcta. Si hay algo del pasado que provocó en mí un fracaso puede ser cualquier tipo de experiencia que no salió bien y no lo superé, eso ya forma parte de mi cultura o de mi pensamiento de miedo. Si hay algo en el cual por grupo social o por entorno al cual yo me estoy exponiendo a una situación y tengo la percepción de que otras personas tienen miedo, pero no lo afronto, ya forma parte también de mi miedo. Personas que suelen valorarse negativamente o que suelen tener baja autoestima, como también se le llama, ¿pueden ser más propensas a desarrollar este tipo de miedos de los que no pueden escapar? Es bastante relacionado. Lo que acaban de decir sobre el desconocido es la clave. Efectivamente, cualquier cosa que desconoces, lo ves por la construcción imaginaria que tú estás haciendo, lo ves siempre de forma diferente de lo que puede ser, lo ves más peligroso, no sé, lo que no
lo que no conocemos nos Claro. asuste y queremos alejarnos porque incluso lo vemos diferente. Hasta que nos acercamos. Pero vemos. ¿hasta qué punto eso es normal, ¿no? Enfrentarnos a una situación a la que nunca hemos estado expuestos. Eso nos suele causar como el mariposeo en el estómago, nos podemos poner hasta cierto punto nerviosos. Pero, ¿qué es lo que al final del día va a definir el hecho de enfrentarlo o salir huyendo? Pero es una cuestión de educación, Natalie. Si tus padres te educaron a sencillamente tener esa curiosidad, en el buen sentido de la palabra, a ver las cosas desconocidas, a hacer tu propia opinión sobre las cosas, a ver cómo está el mundo está hecho. Entonces, obviamente, tú vas a tener esa tendencia naturalmente a acercarte de las cosas desconocidas y no a tener tanto miedo. Si te educaron diciéndote que cualquier cosa desconocida puede ser un peligro, tú no te vas a acercar. Es decir, que quizás podemos entender que estos padres que le digan a los niños no vayas para allá porque no sabes lo que te puede pasar, ¿es esa la peor lección que les pueden dar? Vamos a aclarar eso al regresar. Nos preguntábamos antes de la pausa si esto de decirle sobre todo a los niños, cuando ellos están comenzando como unas esponjitas a percibir todo lo que pasa en el mundo y aprender de qué manera actuar y enfrentarse a las cosas. De decirle a un niño, por ejemplo, no toques eso porque te puede pasar algo malo, sin decirle ni siquiera qué cosa mala le puede pasar. Ese tipo de cosas están totalmente contraindicadas si queremos a un individuo que a futuro tenga suficiente criterio y autoconfianza como para enfrentar las situaciones a pesar de desconocerlas. Bueno, obviamente sería inconsciente de mi parte decirte, si tú ves que tu niño se está acercando a un enchufe eléctrico, Claro. no decir nada para que se haga su propia experiencia y que siente el corriente eléctrico. Claro. No se trata de eso. Pero hay que explicarle. Pero exactamente, hay forma de hacerlo. Hay que ser pedagogo. Si tú lo transmites desde tu propio miedo y no desde el pensamiento y la razón, va a ser totalmente distinto. La idea de transmitir una información y de no transmitir tu propio miedo. Aquí está el reto, obviamente, porque hay cierta experiencia mejor que los niños no lo hagan por sí mismos. Pero de forma digamos, amplia, la lógica es eso. Haz tu propia experiencia para que tú veas cómo pasa, y por lo resto, cuando son cosas demasiado peligrosas, se trata de explicar de forma pedagógica. Y si el padre no sabe, pues quizás también lo más correcto es tomarse el tiempo, ir con el niño, manipular lo que se tenga que manipular y que sea el padre quien digamos, primeramente corra el riesgo, si es que lo desconoce, o pregunte. Una experiencia muy sencilla que todo el mundo seguro ha vivido. Tu niño se cae. Si tú empiezas a gritar, es mostrar ansiedad, automáticamente el niño llora. No importa el nivel de dolor. Si al lugar de eso demuestra o tranquilidad o incluso una risa, la actitud del niño es totalmente distinta. Entonces, vemos bien a través de ese tipo de ejemplo que no se trata del evento como tal, sino la construcción y la percepción que tenemos de ese evento. Es decir, que es algo que es muy contagioso. Si yo le tengo miedo al perro, mis hijos probablemente también le vayan a temer a los perros. Puede ser, si tú transmites ese miedo, sí. Importantísimo. Es decir, que el padre tiene la enorme responsabilidad de trabajar sus miedos para no transmitirlo a los hijos. Pongamos un ejemplo sencillo. No es lo mismo el hijo de un veterinario, que el niño va a estar expuesto todos los días a contactos con perros, con gatos, Claro. en algunos casos otros animales, que un niño que vive en un apartamento y sus padres no tengan animales o no hayan tenido experiencias previas con animales. Esto de aprender miedos a raíz de las experiencias de otros o de los comportamientos ajenos es lo que justifica el hecho de que a medida que vayamos creciendo nos vamos haciendo como más miedosos. Participa eso. Un ejemplo que hemos vivido todo, que es casi universal, es la famosa película Tiburones de Spielberg. Desde el momento que salió esa película, que fue un éxito de taquilla, la relación que tuvimos hasta los tiburones fue totalmente distintos, sin que el nivel de peligro directamente aumenta. Es una cuestión de percepción. Hay temores difusas que nos enseña la sociedad y que a veces son muy alejadas de la realidad como tal. De la realidad. Ahora, vamos a aprovechar porque Jorge además es buzo, es instructor de buceo. ¿Cómo han ustedes trabajado o has tenido quizás la oportunidad de trabajar con personas que probablemente nunca se atrevían o se atrevieron hasta ese momento a poner un pie en el agua y luego pues terminaron siendo, digamos, buzos profesionales? Sí, bueno, es importante, en este caso tú comienzas a trabajar desde la reprogramación del pensamiento, de la mente.
muchas personas se te acercan y lo común es dicen, hay tiburones, es lo principal que te comentan. Lo otro es el miedo a pasar de una respiración nasal a la respiración por la boca, ya que vas a estar auxiliado a través de un regulador que te va a suministrar aire, y eso forma parte del miedo, y cuando la persona tiene contacto inicialmente con el agua, te dice, no soy capaz de hacer el switch para respirar por la boca y me da miedo. Entonces, lo primero es que tú tienes que empezar a reprogramar el cerebro y decirle, respira fuera del agua, ¿sí? Tienes aire, tienes la percepción que estás respirando, ¿sí? Y así progresivamente vas ejercicio tras ejercicio, logrando que la persona tome confianza. Y en lo que la persona comprueba, y es parte de lo que venimos hablando, la experiencia, comprueba lo que se está diciendo y toma confianza, existe ya entonces la ruptura de ese patrón de pensamiento. Es decir, y es sí cuando puedo. accede a hacerlo. Se enfrenta porque se expone al estímulo, Exacto. se hace consciente de lo que realmente ocurre, es decir, lo conoce, y allí es cuando ocurre la trascendencia del miedo. Y es cuando ves personas con mucho miedo, pero con ganas de hacerlo, inicialmente, y salen personas eufóricas del agua y dicen, wow, lo logré. Y esa experiencia es genial. La persona que tiene mucho miedo, por lo general también lo que realmente teme es a dejar una zona de confort, a salir de una zona de confort. Está relacionado, no lo concientizan de esa forma, pero obviamente está relacionado. Y la mejor forma de salir de eso y es, retomando el ejemplo que decía Jorge, eso es cuál es el miedo, es decir, tú puedes acercarte a tu propio miedo poco a poco, quitándole la parte justamente que te asusta, poniéndola en ridículo, haciéndolo como más cómico. Hay técnicas, por ejemplo, hablamos hace un rato de las arañas, pues sencillamente poniendo tus comiquitas de araña y cosas así, para que te quita poco a poco eso. Es decir, que hay forma también de acercarse a eso y que te permite poco a poco... Una exposición gradual al estímulo. Exacto, una exposición gradual al estímulo como tal. Ok. Cuando la persona dice, es que yo sé que el perro no me va a hacer nada, pero es que igual no le puedo pasar por un lado, no lo puedo tener cerca, siento que me va a pasar algo malo. ¿Qué hay detrás de eso? Porque no es racional. Y si una persona se acerca y te dice, tranquilízate, no te va a pasar nada, o no es la pequeña bestia que va a comer a la grande, todo ese tipo de cosas que podemos escuchar, no funciona porque no estamos en el marco racional, o que en el marco racional. Entonces hay que trabajar de forma diferente. Una pequeña recomendación que podríamos dar a la gente debido a eso también, que cualquier emoción que sea, tiene una traducción fisiológica en nuestro cuerpo. ¿Cómo reacciona el cuerpo? Reacciona de forma diferente, puede ser que tenga, en el caso del miedo, puede ser que tenga palpitaciones, que la respiración se acelera. Tensión muscular. Tensión muscular. Entonces hay traducción fisiológica, física, siempre, cualquier sea la emoción. Y entonces el miedo está relacionado con eso, en términos técnicos, lo que llamamos el arousal. Esa parte la podemos trabajar, es decir, que si tú eres capaz de empezar a darte cuenta cuáles son las señales físicas que son la premisa de tu miedo, entonces trabajando sobre esas señales, tú puedes trabajar directamente sobre la emoción. Entonces, es importante primero observar qué me está pasando en el cuerpo y segundo, cuando estamos capaces de observar, ver que podemos cambiar cuando vienen las primeras señales, no cuando tenemos miedo, sino cuando vienen las primeras señales. Sabemos que vamos a enfrentarnos, por ejemplo, a una situación que nos genera miedo. Porque de inmediato el cuerpo comienza a reaccionar, Exacto. No solamente la tensión muscular, el corazón acelerado, sino que muchas veces también las pupilas se dilatan, comienza como que mucho más irrigación, la sangre hacia las piernas. Hay personas incluso que no pueden controlar su orina y pues... Sí, y lo que es importante, todo lo que tú dices puede ocurrir, incluso antes que aparezca el supuesto peligro, porque tú sabes que te va a enfrentar a eso. Es decir, que por ejemplo, si tú tienes miedo a los perros, que tú vas a visitar a un amigo donde hay un perro, apenas te vas del carro, apenas te vas, ya pensando en eso, aparecen esos señales. ¿Okay? Entonces, son los momentos en los cuales tú puedes empezar a trabajar justamente para cambiar la actitud. Exactamente. Tenemos mucha participación a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Les decíamos que estamos haciendo una encuesta. La pregunta es si usted sabe o no cómo afrontar sus miedos. Y el 56% de las personas que han votado nos han dicho que no. No se sientan mal porque esto es algo mucho más frecuente de lo que usted pueda imaginar. Porque es que además le tememos a muchísimas cosas
y ni siquiera estamos conscientes de que les tememos. Sencillamente las evitamos o inconscientemente las evitamos y no sabemos realmente qué se esconde detrás de todo eso hasta que alguien dice, ¿por qué tú siempre evitas esta situación? Y quizás allí es donde caemos en cuenta de, oye, sí, algo debe estar pasando. José Rodríguez nos dice, este es el primer enemigo a vencer, pues muchas veces dejamos de obtener grandes oportunidades y futuros gracias al miedo. ¿Cuán frecuente es esto? Ver personas que se limitan el progreso en su vida por temor a salir de esa zona de confort, por temor a no saber si va a seguir ganando suficiente dinero como para cubrir las necesidades propias y de su familia, por ejemplo. Es tan frecuente que vemos personas atados, por ejemplo, en esa misma línea de pensamiento a un trabajo por años, siendo totalmente infeliz y no traspasando esa ventana de querer lograr cosas nuevas o buscar sus sueños, y es bastante común. O sea, Son personas que con el pasar de los años dicen, yo pude haber hecho algo mejor, pero muy frecuente. No lo hice. Es bastante frecuente. Y eso para hablar del trabajo, pero hablemos de las personas que tienen miedo a la soledad, que tienen miedo a no poder compartir el resto de su vida con alguien. Entonces muchas veces viven atadas a una pareja que quizás la maltrata o lo maltrata. Sí, fíjate lo que tú acabas de decir, es tan importante. Yo hablaba al inicio del programa de Elizabeth Kubler-Ross. Ella trabajó con paciente que está a punto de morirse, ¿ok? Y hay dos cosas que se repiten de forma constante en lo que dicen ellos, digamos, a la hora de la partida, que era el arrepentimiento por haber cortado con una persona, un amigo, un pariente, diciendo, al final la razón por la cual no peleamos, cortamos, dejamos de vernos es poca cosa. Entonces hay ese arrepentimiento. Y por otra cosa, hay arrepentimiento por no haber logrado atreverse más. No se arrepiente la gente por qué fracasé, sino debería intentar más. Claro. Entonces eso es importante. Si no hay ese miedo, nos atrevemos a hacer más cosas. La única cosa lo cual difiere un poquito del interviniente, no se trata tanto de vencer el miedo, porque no es eso, porque si tú pretendes vencer, tú puedes incluso tapar ese miedo, va a seguir, y al final tú puedes incluso hacer lo que dicen los médicos, somatizar y enfermarte. Se trata sencillamente de domptarlo, conocerlo o reconocerlo y saber que está aquí. Manejarlo. Vencerlo no es el reto. Si tú sabes manejarlo y ya, entonces no pasa nada. Importante. ¿Es el miedo el combustible del pesimista? Yo diría que sí. En muchas ocasiones, sí. ¿Por qué? ¿Qué significa el miedo? ¿Qué es el miedo para el pesimista? Porque si tú tienes miedo, obviamente, cualquier situación nueva, ese famoso miedo al desconocido que te puede presentar, tú vas siempre a imaginar que puede ocurrir algo negativo. No sale a la calle que te va a pasar algo, tú sabes. Bueno, y además eso viene desde la niñez, una vez más, con las recomendaciones de los padres. Tú sabes que de forma indirecta nos transmite ese tipo de medio también, diciendo, ojo, llámame cuando llegaste, ojo de no pasar por acá, anda, no hablar los descuidados. Bueno, todo ese tipo de cosas que son normales también, que se indican, participar en una construcción de la persona que efectivamente si no lo sabe manejar y si usted enfocas en eso, bueno, a pesar de una persona pesimista, obviamente siempre tú vas a ver las cosas de forma negativa y lo va a temer absolutamente a todo. ¿Cuán peligroso puede llegar a ser un ataque de pánico, producto de un miedo hacia algo que ni siquiera ha ocurrido? Primero, nadie está protegido, eso puede pasar a cualquier persona. Y segundo, es algo que puede tener una chispa, un elemento muy insignificante, sin ningún significado para otra persona, sencillamente que aumentó por reproducir algo que estamos viendo o por un recuerdo que tenemos, no va a llevar ese tipo de situación. Va un poco más allá, porque si este ataque de pánico no es controlado desde el principio y hay una alteración bioquímica en el organismo, puede trascender ya algo patológico, a una situación de pánico generalizado, estrés, ¿sí? O incluso depresión.
Con todo lo que eso puede traer o las consecuencias que puede tener a escala física, ¿no? Sí. El Galán Guillén también nos dice, el miedo a veces el miedo es libre, pero hay que saber enfrentarlo. Solo así se recupera la confianza en sí mismo. También nos comenta por aquí, vamos a ver, Yulimar Freites, buenos días, ¿qué debo hacer para perderle el miedo a las arañas? Lo que decía un poquito al inicio, que empiezan a enfrentarse poco a poco a eso, pero de todas las cosas que le puede permitir ver eso desde una perspectiva o cómica o absurda. Entonces, ella puede empezar a ver dibujos de arañas, de comiquita, cosas donde van a quitar todo lo que le asusta de la araña. Poco a poco, de forma gradual, le puede permitir bajar ese miedo. Ahora, cuando se trata de una fobia, esto sí requiere indiscutiblemente un tratamiento guiado por un especialista. No es tan fácil como de repente desprenderse de un miedo o aprender a manejar un miedo sencillamente a salir un poco más temprano de la casa, o cuando estamos hablando, por ejemplo, del miedo que le podemos tener a un perro, aun cuando no hemos tenido ninguna experiencia negativa con un perro. Sencillamente le temo al perro porque mi mamá o mi papá le temía. Sí, cuando se trata de fobia es necesario acudir a un especialista, cualquier sea, porque hay que trabajar en absoluto en la raíz de esa fobia, por dónde viene como tal. Tenemos que hacer una nueva pausa. Al regreso, más comentarios que nos llegan a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Luis Ríos, Javier Córdoba, Teresa Pérez, todos nos están escribiendo. Al regreso leemos lo que nos tienen que decir. Usted está viendo Soluciones. Seguimos con Soluciones. Continuamos en Soluciones. Por lo general, las personas reconocen con facilidad todos sus miedos, saben exactamente a qué le temen y a qué no. No necesariamente. Hay miedo efectivamente que puede ser obvio porque nos enfrentamos a ellos, pero hay también miedos desconocidos o incluso cosas que no interpretamos como miedos, sino como certezas. La cosa es así, entonces no es un miedo que tengo, sino una actitud razonable frente a una situación que no lo es. Entonces todo no lo caracterizamos necesariamente como miedos. Yumarlenín Linares nos dice por el Twitter, con este programa se salvarán vidas, se están enseñando a luchar contra el miedo y a la vez obedecer el mensaje del cuerpo. Luis Ríos también nos pregunta, ¿de qué forma podríamos erradicar el miedo a algo? ¿Es necesario largas terapias de introspección? No, no es necesario largas terapias de introspección. Lo primero que hay que reconocer es la voluntad de superar el miedo, bien sea que yo sepa lo que me estoy exponiendo o no, y reconocer lo que acaba de decir la persona, reconocer qué tipo de miedo puede estar presente en mí, que no necesariamente lo conozco. Lo ideal sería buscar ayuda. En este caso, si estamos hablando que no es un miedo incapacitante, un coach puede ser una buena alternativa para buscar ayuda y poder superar los miedos. Nos dice también él algo bien interesante. Nuestro cerebro es como una mamá preocupada que no distingue una situación de otra y su función es preservarnos. Sí, es cierto, pero como una mamá preocupada a veces se puede equivocar. A veces se puede preocupar de más. Exacto, y allí es cuando tenemos que estar bien atentos porque muchas veces en la vida nos preocupamos de más, nos preocupamos por cosas cuya probabilidad de que ocurran es prácticamente mínima y dejamos de arriesgarnos y, digamos, adentrarnos en terrenos desconocidos, pudiendo obtener muchas mejores recompensas de las que tenemos ahora justamente por eso, por prestarle atención a ese 2% frente a ese 98% de buenas probabilidades o de probabilidades de que todo salga bien. Tal cual. Cualquier experiencia que para ti representa un reto, a veces tú te construyes algo que es mucho más fuerte de lo que es realmente, hasta que tú vives esa experiencia y te das cuenta que, wow, lo logré, sí es posible. Entonces se desaparece el miedo. Javier Córdoba nos dice dos cosas muy diferentes, miedo y cobardía. El miedo te protege y la cobardía te paraliza y no te deja actuar. ¿Está bien esa diferencia?
Cuando habla de cobardía, va caracterizando persona como tal. ¿Pero miedo y ¿ok? cobardía es lo mismo? No, no es lo mismo, no pero necesariamente. en la cobardía tú tienes una connotación que es una connotación moral. Ok. ¿ok? El miedo tiene que ver con otra cosa. El miedo es una emoción, Así es una es. emoción compartida. La cobardía es más un vivida. comportamiento. La cobardía es un comportamiento. Buen día, estoy viendo el programa y yo sufro de miedo. Ahorita estoy medicada por psiquiatras. Ok. Es importante diferenciar. Si la situación a la que se enfrenta la persona es incapacitante, por ejemplo, una persona que todo el tiempo está triste, una persona que no puede levantarse en las mañanas de su cama o que cree que no es capaz de llevar a cabo muchas actividades de su rutina diaria, incluso con pensamientos, por ejemplo, todo me pasa a mí o todo me agobia y no soy capaz de superarlo, necesariamente tiene que ir a la ayuda con un psiquiatra. Así es. Si solamente es un pensamiento sobre una situación en particular, pero el resto de sus actividades la realiza de manera correcta, el tipo de ayuda es diferente. Pero entiendo que es algo que pues trasciende mucho más allá de una situación en particular, porque nos dice que me gustaría me ayudaran, por favor, el miedo no me deja vivir. Hay casos en los que hay personas que le tienen miedo a prácticamente todo. Sí, es posible. Y hablamos de los miedos, de lo cual está hablando Jorge, que fíjate, es muy importante y vamos a hablar como especialista. Hay el coaching como tal y lo que hacemos nosotros no nos permite trabajar con todos y Con todos los casos, con porque todos hay los casos casos. como estos que necesitan una intervención psiquiátrica y es Tal precisamente cual. la ayuda que está recibiendo Y hay la que señora ir a Teresa. ese tipo de ayuda sin temer a esa ayuda. Y desde el punto de vista de lo profesionales que somos nosotros, es importante también ser capaz de reconocer eso y saber reconocer nuestras propias limitaciones. Así es. Miren cuán limitante puede resultar esto. Yoli González nos dice, tengo casi 2 años sin salir sola luego de sufrir un ataque de pánico. Miedo a que se repita. Tengo muchos miedos. Sí. Eso típicamente el miedo, lo cual estamos conversando. Es una persona que prácticamente va perdiendo gradualmente su independencia. ¿Sí? Alguien que necesita de otra persona para poder hacer cosas quizás tan básicas como ir al banco. Sí, lo positivo, y perdón hablar de esa palabra en esa situación, es que si antes tenía una vida normal, significa que es posible que la recupere. Si somos capaces de atacar las razones de pánico que tuvo. Grecia Noguera pregunta, buen día, disculpen, ¿el miedo puede llegar a hacer convulsionar al ser humano? ¿Puede una persona llegar a convulsionar por un ataque de miedo, por un ataque de pánico? Mira, sinceramente yo no te puedo garantizar que sea así, Ok. porque deberíamos ver un especialista, pero por cómo funciona la emoción y la relación que tiene con el físico, te podría decir que hay probabilidad alta que sí. Colmenares Alexander nos pregunta, en una familia de 2 hijos, un niño sale temeroso y el otro no, ¿a qué se puede deber eso? Bueno, porque como le decíamos hace un rato, hay la parte cultural y también en el miedo una parte desconocida de la herencia, de los genes también. Acuérdate que hay miedos que existen, que son muy antiguos a la época del nacimiento de la humanidad como tal, y que se hemos herido así. En todo caso, ese tipo de cosas pueden trabajarse. Sí, y sí. además con la ayuda del otro hermano que no es tan temeroso. Sí. Se pudiera tomar ese otro modelo como justamente un ejemplo a seguir. A condición de no transformar al otro como el ejemplo siempre. Exacto. Que eso puede también perturbar el otro Claro, hermano. no colocar al otro hermano por ser menos Por temeroso encima. por encima Exacto. del que sí lo es. Benjamín Escobar nos dice, ¿cómo manejar el miedo al rechazo por parte de la familia por las decisiones personales tomadas? Tú vas a trabajar aquí, no en la familia, en ti mismo, porque si hay un miedo de rechazo es una cuestión de autoestima. Es decir, que hay que atacar la valoración que se tiene sobre sí mismo cuando el miedo está en no saber cómo va a ser el nivel de aprobación de los demás. Tal cual. Y eso incluso sin conocer, desconociendo por completo la reacción de los demás. Entonces es un problema que tiene que ver contigo mismo, sobre tu propia aceptación y tu propia autoestima. Es así. Y aquí hay algo hermosísimo. Cristal Nieves nos dice, soluciones miedo. Es cierto, yo temo la profundidad del agua, pero a mis hijos los ayudé y saben nadar. Yo en cambio no. Qué bueno. Bueno, para ella claramente pudo vencer su miedo ayudando a sus hijos. Ahí forma parte de una ruptura de pensamiento que pudo lograr
La invitación sería para que ella progresivamente o poco a poco se vaya acercando también, si quiere ella superar su miedo. ¿Cómo se enfrenta el miedo? Paso por paso, rápidamente porque se nos acaba ya el tiempo. Sí, progresivamente, paso a paso. Como lo había dicho Yannick, por ejemplo, en el caso de exposición a arañas, deberíamos comenzar por lo más básico. Primero, quizás fotos, imágenes, hasta que gradualmente se pueda tener un contacto directo. Ahora, primero aceptarlo, aceptar que tenemos un miedo hacia algo que, bueno, probablemente ni siquiera hemos estado expuestos nunca a esto, pero está allí. Quitarle la connotación negativa. Tener miedo es algo normal. Empezar a observarse cuál es su conducta física para entender cómo funcionamos también. Conocerlo temido. Conocerlo exactamente. Exponernos gradualmente a eso. Un trabajo que se puede hacer también, un trabajo sobre la respiración, que ayuda bastante frente al miedo. En breve, aceptar el miedo como un amigo y no como un enemigo. Es decir, si usted desde el principio se enfoca en que va a lograr superar ese miedo, en que ya no va a tener más miedo, probablemente el camino se le haga mucho más cuesta arriba. Parta del punto en que usted puede manejar ese miedo, puede llegar incluso a vivir con él, pero sin que éste haga con usted lo que quiera. Es decir, domínelo usted, no deje que el miedo lo domine usted. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en la mañana de hoy para hablar sobre este tema tan interesante. Vamos a ver cómo cierra la encuesta sobre las personas que no saben enfrentar sus miedos. Nos dice, bueno, se equilibró un poco la balanza, 50 y 50. Son los que dicen estar conscientes de que pueden enfrentar o saben enfrentar sus miedos y los que no. Muchísimas gracias por su masiva participación como todos los días. Amigos, me despido. Recuerden que el ejemplo comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Los dejo con las mujeres en todo que ya llegaron allí, todas coloridas, todas bellas y dispuestas para seguir trabajando como todas las mañanas por este hermoso país. Hasta mañana. A continuación, Mujeres en Todo. Programa